Muy buenos días para todos. Un saludo de paz y bien para todos ustedes que en este día tendrán la gracia de escuchar y de acompañarnos a leer la palabra de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos dé la gracia de perseverar en este hermoso proyecto que hemos iniciado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, como es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Hoy estaremos continuando con el libro de Génesis, capítulo 11 hasta el 15. Recordamos, hermanos, que estamos leyendo diariamente 5 capítulos de la Biblia. Entonces comenzamos del libro de Génesis capítulo 11, la Torre de Babel. En aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Cuando salieron de la región oriental, encontraron una llanura en la región de Simar y allí se quedaron a vivir. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto natural en lugar de mezcla. Después dijeron, vengan, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y pensó, ellos son un solo pueblo, hablan un solo idioma, por eso han comenzado este trabajo y ahora por nada del mundo van a dejar de hacerlo. Es mejor que bajemos a confundir su idioma para que no se entiendan entre ellos. Así fue como el Señor los dispersó y por toda la tierra, y ellos dejaron de construir la ciudad. En ese lugar el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. Estos fueron los descendientes de Sem, 2 años después del diluvio. Cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo, Arphaxad. Después de estos, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos e hijas. Arphaxad tenía 35 años cuando nació su hijo Sala. Después de esto, Arphaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Sala tenía 30 años cuando nació su hijo Heber. Después de esto, Sala vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Heber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Después de esto, Heber vivió 430 años más y tuvo otros hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando nació su hijo Reú. Después de esto, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando nació su hijo Serug. Después de esto, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos e hijas. Serug tenía 30 años cuando nació su hijo Nacor. Después de esto, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Nacor tenía 29 años cuando nació su hijo Taret. Después de esto, Nacor vivió 119 años más y tuvo otros hijos e hijas. Tarek tenía ya 70 años cuando nacieron sus hijos Abraham, Nacor y Harán. Los descendientes de Tarek. Estos son los descendientes de Tarek, que fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Harán, el padre de Lot, murió en Ur de Caldén antes de que su padre Tarek murió en el mismo lugar donde había nacido. Abraham se casó con Sarai y Nacor se casó con Milca, que era hija de Aram y hermana de Isca. Sarai no podía tener hijos porque era estéril. Tare salió de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abraham, a su nieto Lot y a su nuera Sarai.
Sin embargo, cuando llegaron a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir allí, y Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar con tus descendientes. Voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famosos, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encima sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor al Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Jair al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región de Negev. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región. Abraham se fue a vivir a Egipto durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean, van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, el rey de Egipto, y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham, le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Por eso el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana, y yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes, tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham junto con su esposa y con todo lo que tenía. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región de Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel, y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Jaí. Ese era el lugar donde antes había construido un altar, y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él, pero el lugar donde estaba no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur, y si tú te vas al sur, yo me voy al norte.
Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar Abraham libera a Lot. En aquel tiempo, Amrafel era rey de Sinar, Arioc era rey de Elazar, Kedorlaomer era el rey de Elam y Tidal era el rey de Goín. Estos estuvieron en guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Soboim, y contra el rey de Bela, pueblo que también se llama Soar. Estos cinco últimos juntaron un ejército en el valle de Sidam, donde está el mar muerto. El rey Kedorlaomer los había dominado durante 12 años, pero a los 13 años los cinco reyes decidieron luchar contra él. Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte fueron a la región de Astarot Carmaín y allí derrotaron a los refaitas. Luego derrotaron. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboín, Bela fueron al valle de Sidim. Allí estos cinco reyes pelearon contra Kedorlaomer, Tidal, Anrafel y Arioc, que eran los cuatro reyes de Elam, Goim, Sinar y Elazar. En todo el valle de Sidim había muchos pozos de asfalto natural, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en los pozos los otros reyes. Ocuparon a los montes. Los vencedores se llevaron entonces todos los alimentos y cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra, y se fueron de allí. Como en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham, también se lo llevaron prisionero junto con todos los que tenían. Pero un hombre que había escapado con vida vino a contarle todo esto a Abraham, el hebreo, que vivía en el bosque de encimas de Manre, el amorreo. Manre era hermano de Escol y de Arner, y ellos estaban de parte de Abraham. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero junto a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y salió con ellos a perseguir a los reyes hasta el pueblo de Dan. Por la noche, Abraham y su gente atacaron por sorpresa a los reyes y los persiguieron hasta Jobá, que está al norte de la ciudad de Damasco, y les quitaron todo lo que había llevado. Así Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró todo lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente.
Cuando Abraham regresó después de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban de su parte, el rey de Sodoma salió a recibirlo del valle de Sabé, que es el valle del rey. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras: Que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y alabado sea el Dios Altísimo que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de lo que había recobrado. Luego el rey de Sodoma le dijo a Abraham: Dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó: Le he jurado al Señor, al Dios Altísimo, que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para mis sandalias, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Yo no quiero nada para mí, excepto lo que ya comieron los criados. En cuanto a los hombres que me acompañan, es decir, Aner, Escol y Manre, ellos tomarán su parte. Dios hace un pacto con Abraham. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: No tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó: Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Cómo no me has dado ningún hijo? El heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó: tu heredero va a ser tu propio hijo, y no un extraño. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo y le dijo: Yo soy el Señor, yo te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como herencia. Pero Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra. Pero no partió las aves, y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos. Pero Abraham los espantaba cuando empezaban a anochecer. Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: Debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación, yo también castigaré a la nación que va a ser los esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: Esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, es decir, la tierra de los Kenitas y ceneseos, los cadmoneos, los hitías, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Es palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Espíritu Santo que nos permitió la lectura de estos 5 capítulos del libro de Génesis.
Que la paz del Señor los acompañe en el resto del día, en sus vidas, y que todo cuanto hay en sus corazones el Señor se los pueda conceder. Que esta palabra les hable a sus corazones y que si están esperando alguna respuesta, les llegue a través de este libro. Me despido con amor, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, y que cada día se sumen más personas que puedan emprender este proyecto, este camino de leer juntos la Biblia. Amén.